Vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 19 al 22. La verdad que era una palabra que me vino a mi corazón hace una semana atrás y la quería preparar mejor para cuando me tocara predicar allá en la iglesia, ¿no es cierto?, en el lugar donde nos reunimos. Pero como se me adelantó un poquito, se me pidió que compartiera hoy día, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, pero vamos a leer del verso 18 en adelante. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Correcto? Saludamos a los hermanos. Yo estoy transmitiendo a través también de nuestro ministerio, Tabernáculo la Palabra, hacerle saber a los hermanos que no estamos en directo en nuestro lugar de reunión, porque es un poquito humilde, ¿no es cierto? Hay bastante humedad y de alguna forma quisimos resguardarnos del frío. Estamos online, no estamos presencial, por el tema de que todavía es un lugar muy humilde, se nos lleva por un ladito y está muy húmedo y hay que cuidar la salud. Eso estamos haciendo en este día. Bien, Romanos capítulo 8, del verso 18 al 22, y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Bien, ese es lo que hemos leído en el nombre del Señor. Como dije, yo cuento con su clamor, ¿no es cierto? Cuento con su amén, con su aleluya, con su gloria a Dios, con su danza. Cuento con todo eso para que lo que vamos a leer hoy día sea de una tremenda bendición. Como dije, esta palabra me vino hace una semana atrás mientras leía el libro romano y me quedé pegado en el verso 22. Empecé a investigar y encontré una mina de oro en este tema. Y yo quise ponerle un título. Quise ponerle el gemido con esperanza, la creación que espera su redención. Como introducción vamos a decir lo siguiente. Vemos nosotros, hermanos queridos, en este mundo, un mundo que está gimiendo, un mundo que está gritando auxilio, un mundo que pide socorro, un mundo que busca una salida en distintas direcciones, pero no la puede encontrar. Basta con encender nosotros las noticias o simplemente mirar por la ventana para ver el dolor que atraviesa la creación. Estamos hablando de la creación misma, ¿no es cierto? Terremotos que sepultan ciudades, lo vimos hace poquito con el terremoto que ocurrió en Venezuela, enfermedades, ¿no es cierto?, que consumen nuestros cuerpos, sequías que destruyen cosecha. Hoy día aquí está lloviendo en nuestro país, en mayor parte de nuestro país, pero hay lugares donde la sequía, ¿no es cierto?, está matando las cosechas. Especies que se extinguen, nuestros cuerpos que envejecen y mueren, ¿no es cierto? En lo secular vemos la violencia, vemos la maldad humana, cómo ha afectado también la misma creación. Y muchas veces, en medio de ese dolor, como dije, el corazón humano se pregunta, ¿tiene algún sentido todo esto? Estoy haciendo una introducción, ¿no es cierto? ¿Tiene algún sentido todo lo que acabamos de decir? ¿Hay alguna esperanza detrás de tanto quebranto? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da una respuesta asombrosa aquí en Romanos 8:19. Nos dice, ¿no es cierto?, que el sufrimiento de la creación no es un accidente cósmico, ni el resultado de un universo indiferente. Es más bien, hermanos amados, el gemido de una creación que espera activamente su liberación. Un gemido con propósito, comparable a los dolores de una mujer que está a punto de dar a luz. Y de ahí que él cita los textos que acabamos de leer, ¿no es cierto? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, toda, hermanos, toda la creación, incluyendo las criaturas, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pablo, en el verso 18, nos acaba de decir que las aflicciones de este tiempo presente, hermano amado, no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y para respaldar esta afirmación, no apela el apóstol Pablo solamente a la experiencia humana, sino que abre nuestros ojos a algo mucho más grande. Dice que toda la creación está involucrada en el mismo drama redentor que nosotros. Hace un tiempo atrás conversábamos de que los eruditos, los más entendidos, los que más saben, dan a entender que la caída del hombre, el pecado que entró a la humanidad, no solamente afectó al hombre, sino también a la humanidad y al cosmos mismo. Aún el cosmos mismo fue trastocado por la maldad humana. Dado esta pequeña introducción, vamos a ver 4 verdades que en este pasaje. Número 1, el anhelo de la creación. Número 2, la causa de su frustración. Número 3, la meta de su esperanza. Y número 4, el sentido de su gemido. El anhelo ardiente de la creación, que está en el verso 19, dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra griega que se traduce aquí, anhelo ardiente, es apokaradokia. Apokaradokia es una palabra muy gráfica. Describe a un hombre o a alguien, ¿no es cierto?, que se pone en un lugar específico mirando hacia el horizonte, que levanta su barbilla, incluso más se empina para mirar, ¿no es cierto?, o fija su mirada hacia el horizonte, esperando ver aparecer algo. Así está la creación. Está de puntillas con la barbilla arriba, mirando el horizonte, porque desde allá sabe que viene algo que la va a librar de estas situaciones que está, ¿no es cierto? Esta creación está esperando ver algo nuevo, algo distinto. No es una espera pasiva, ¿no es cierto?, ni resignada. Es una expectación tensa, ansiosa y expectante, dice el apóstol Pablo, cuando él habla que el anhelo de la creación misma gime, ¿no es cierto?, de que ver su pronta restauración. Él anhela ver a los hijos de Dios manifestados ya en gloria. Pero fíjese, yo quiero hacer un paréntesis, quiero abrir un paréntesis. Es cierto que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, pero eso pareciera que va a ser así en el futuro, cuando veamos una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero fíjese que yo creo que la palabra de Dios nos invita ahora a manifestarnos como hijos de Dios en la predicación primero de la palabra, primero en nuestra conducta en el diario vivir, en nuestra vida santificadora a diario, que debíamos procurar constantemente. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, más que esta profecía o este anhelo del apóstol Pablo, o lo que el Espíritu Santo le inspira al apóstol Pablo, que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios en el futuro, lo que yo creo que hoy día la sociedad necesita, que nosotros, los hijos de Dios, los manifestemos en santidad, ¿no es cierto?, tanto en palabra como en conducta. Demostrar que somos gente distinta, que no somos de este mundo, que algo nuevo viene y que nosotros traemos la noticia de eso nuevo que viene. No sé si se entendió, hermanos queridos. Si se entendió, mándeme un dedito para arriba o dígame amén. Ya. Pablo personifica aquí a la creación como el universo material, la naturaleza, el cosmos entero, como si tuviera el cuello estirado. Es como que si toda la creación fuera un hombre que mirara hacia el horizonte buscando su redención, buscando la manifestación, y no solamente de los hijos de Dios, sino de Dios mismo por medio de Cristo el Señor. Dice que
esta palabra, la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir que este universo, este cosmos, ¿no es cierto?, esta naturaleza que fue trastocada por el pecado del hombre, eh, mirando hacia el futuro, este hombre está mirando hacia el futuro, aguardando un acontecimiento específico, algo que va a ocurrir, que es la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros, hermanos queridos, los que hemos sido adoptados por Dios, según Romanos 8, en el verso 14 y 17, ya somos hijos de Dios ahora. Pero esa realidad todavía no se manifiesta en toda su plenitud y en toda su gloria. Nuestra condición gloriosa está escondida bajo cuerpos débiles, hoy día nosotros, mortales, sujetos al sufrimiento. Un día, sin embargo, esa gloria será revelada plenamente, cuando Cristo vuelva y nuestros cuerpos sean transformados, dice la palabra del Señor. En 1 Juan 3:2 dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Esa es, hermanos queridos, la esperanza futura que usted y yo tenemos. Pero hoy día debemos manifestarnos como lámpara encendida, como sal de la tierra, ¿no es cierto?, a una humanidad que busca, hermano, la salida, que busca la solución a sus necesidades. Y la iglesia, el cristianismo, la doctrina bíblica cristiana es la que tiene, hermanos queridos, la solución a las necesidades, cualquiera que ésta sea, que el mundo necesita. Así que aquí está lo sorprendente. La creación entera tiene puesta su esperanza en ese día. La gente hoy día busca esperanza. Todos buscan un día. Cuando uno trabaja, uno espera el fin de mes, que llegue el sueldo, que llegue el bono, ¿no es cierto?, para poder salir de los problemas económicos. Pero la sociedad y el mundo entero y la creación misma tiene puesta su esperanza en ese día. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le habla de aquel día, ¿no es cierto? En 3 ocasiones, ahí en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le habla de que aquel día, de un día en específico. No es solo que nosotros esperamos el cielo, es que el propio universo, hermanos queridos, material, espera nuestra glorificación, porque su destino está atado al nuestro. Si yo aplico esta primera parte, ¿no es cierto?, como dije, que íbamos a tratar el anhelo de la creación, si yo aplicara esto, yo podría decir que si la creación, que no tiene alma ni conciencia, anhela con tanta intensidad la consumación de la obra de Dios, ¿cuánto más deberíamos nosotros, que si entendemos lo que está en juego, vivir con esa misma expectación ardiente? Fíjese que el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 1 y 2, dice, nos llama a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, si yo simplifico esta primera parte, ¿ya?, es que nosotros mismos también debiéramos anhelar nuestra propia manifestación en el reino de Cristo, nuestra propia manifestación cuando Cristo aparezca. El mundo necesita que los cristianos aparezcan con un mensaje transformador, con un mensaje glorioso, un mensaje que saque al hombre del mismo infierno para restaurar, hermanos queridos, esta creación a lo que Dios quería que fuera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Número 2. La causa de la frustración de esta creación está en el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí el apóstol Pablo, hermanos queridos, explica por qué la creación necesita ser liberada. Fue sujeta a vanidad. La palabra griega es mataiotes, que significa futilidad, frustración, vacío, algo que no alcanza su propósito. Esto nos lleva directamente a Génesis capítulo 3, verso 17, cuando Dios le dice a Adán después de la caída, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Génesis 3, 17 y 18. El pecado de Adán, hermanos queridos, no solo afectó a la humanidad, arrastró consigo a toda la creación material. La tierra misma fue maldecida. Y no solamente en el pecado de Adán, sino también cuando Caín mata a Abel. Por tu causa, dice, maldita será la tierra.
Por eso vemos hoy terremotos, enfermedades, depreciación animal, muerte y decadencia en toda la naturaleza. No porque Dios haya diseñado el mundo así originalmente, pues en Génesis 1:31 dice que todo era bueno en gran manera, sino como consecuencia del pecado humano. Y eso, hermano, yo lo dije un tiempo atrás en una predicación en la radio. El pecado humano, hermano, afecta a nuestra sociedad. Una casa en donde hay discordia afecta a la comunión. En un trabajo donde hay pelea, no hay comunión entre los trabajadores. Una sociedad que está violenta, ¿no es cierto? Hay lugares donde uno va y parece que da miedo entrar, porque pareciera que las huestes de maldad tienen posesión de aquel lugar. Es a causa de la maldad del ser humano. ¿Ya? Pero Pablo aclara dos cosas fundamentales en esto, hermanos queridos. La creación no pecó por sí misma, fíjese. No por su propia voluntad, dice. La creación es una víctima inocente de las consecuencias del pecado del hombre. Y número dos, Dios mismo sujetó a la creación por causa del que la sujetó. No fue el diablo quien maldijo a la tierra. Fue Dios como un juicio justo, un justo juicio de Dios, pero también como parte de un plan mayor. Y aquí está la frase clave. Dios la sujetó en esperanza. ¿Ah? La maldición no es el final de la historia. Dios no sujetó a la creación al vacío para abandonarla ahí. La sujetó con miras a una liberación futura. Es un juicio con propósito redentor, no un callejón sin salida. Cuando Dios maldice a la tierra, ¿no es cierto?, y maldice al hombre en su vivir en la tierra, también dio una esperanza, que Él enviaría un Salvador, un Redentor, ¿no es cierto? Génesis 3:15. Si yo aplicara esta segunda parte, lo que acabamos de ver, muchas veces preguntamos por qué existe tanto sufrimiento en el mundo natural. Y eso mucha gente lo pregunta. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué pasan todas estas cosas? La respuesta bíblica no es que Dios sea indiferente, ni que el universo sea caótico sin sentido. Todo lo contrario, es que vivimos en un mundo caído bajo juicio divino, pero un juicio que tiene fecha de caducidad y un propósito de esperanza detrás de él. Ahora bien, pareciera que Dios fuera indiferente, pero la Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 4 que cuando Juan es llevado al cielo, él ve un trono y a uno sentado en ese trono. Y mientras Dios está sentado en ese trono, en medio de este caos aparente, Dios aún tiene el control. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es entonces, hermanos queridos, la segunda parte de lo que acabamos de ver, la causa de la frustración de la creación. Número 3, la meta gloriosa de la esperanza que está en el verso 21. Porque también dice la Escritura, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nos da a entender el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que esta creación no es el ideal de Dios. Esta creación fue corrompida por medio de la maldad humana. Porque el ser humano se apartó de Dios. Porque el ser humano se alejó de Dios. Y las consecuencias es una creación corrupta. Pero esta esclavitud y esta corrupción un día acabará y será llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese que aquí el apóstol Pablo revela el destino final. Y como dijo un predicador hace unos días atrás que lo vi, sea hermano con tribulación, sin tribulación, el Señor venga antes, venga después, al final de todo, nosotros ganamos. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Y aquí Pablo revela el destino final de la creación que será libertada. La palabra esclavitud de corrupción en griego es PH Torah, con acento en la A. Habla de decadencia, deterioro, descomposición, el envejecimiento, la muerte, la entropía que vemos en toda la naturaleza. ¿Ah? Cuando hablamos de esta esclavitud corrupta, es que la creación misma y el mismo ser humano, apartado de Dios, está deteriorado. Habla de una creación que está en decadencia. ¿No es cierto? Hoy día ya la tierra no está dando el fruto
que debiera dar. ¿Por qué? Porque el hombre ha abusado de todo aquello. Y todo es consecuencia de la desobediencia y del pecado del hombre. Cuando hablamos de una decadencia, hablamos de un deterioro, de una descomposición, no solamente hablamos en cuanto a la creación misma, sino que también la moral del ser humano ha contribuido a este deterioro de la naturaleza o de la creación, el envejecimiento, la muerte, ¿no es cierto?, y la entropía que vemos en toda la naturaleza. Pero el apóstol Pablo, hermanos queridos, en este excelente texto, nos dice que un día esa esclavitud terminará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya, esta esclavitud terminará. Dice que la creación estará en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nótese, hermanos queridos, aquí el paralelo que hace el apóstol. El paralelo exacto con nuestra propia experiencia. Así como nosotros pasamos de ser esclavos del pecado, según Romanos capítulo 6, versos 17 y 18, a ser hijos libres y herederos, según Romanos 8, 15 y 17, así también la creación pasará de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa que Dios nos ha preparado. Así como nosotros, hermanos, luchamos con el pecado, ¿no es cierto? Luchamos con este mal que nos acosa constantemente. El apóstol Pablo mismo dice que encuentra una ley en sus miembros y en su mente, ¿no es cierto?, que se revela contra la ley de su espíritu, diciendo que el bien que él quiere hacer no lo puede hacer. Bueno, asimismo, la creación también lucha y gime por nuestra aparición. Así que ahí tenemos un paralelo entre la creación y aún nosotros mismos. Esto es una idea aislada del apóstol Pablo. Toda la escritura apunta hacia una restauración cósmica, no solo una salvación de almas individuales. Mire qué glorioso, hermano. Si usted no se ha puesto a pensar, y esto es lo que a mí me motivó a buscar este tema, porque yo entendí que Pablo no solamente hablaba de una restauración cósmica y no solo de una salvación de almas individuales, sino que ambos elementos están unidos de alguna forma. Fíjese que el libro de Isaías, en el capítulo 11, el verso 6 y 9, describe un mundo donde el lobo morará con el cordero, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, dice la palabra del Señor. En Colosenses, hermanos queridos, 1, 19, 20, estamos hablando de la restauración, ¿no es cierto?, de la creación. Dice que Dios se propuso reconciliar consigo todas las cosas. Este reconciliar quiere decir que aún la misma naturaleza está en discordia con Dios, a causa de la pecaminosidad del ser humano. Así que Dios se propuso reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Mediante quién? Mediante la sangre de Cristo el Señor. Mire, y ¿sabe qué? Aquí hay un misterio, hermanos queridos. No solamente la sangre de Cristo es eficaz en lavarnos de nuestros pecados, de limpiarnos cada día, sino que aún la tierra misma tiembla al recibir la sangre del Maestro, porque la tierra está contaminada y la sangre pura del Maestro hizo temblar la tierra. O sea, hay una relación entre lo cósmico, ¿no es cierto?, y entre las almas que van a alcanzar la salvación, en este caso usted y yo, para la gloria de nuestro Dios. En Apocalipsis 21:1 hay un anuncio glorioso. El apóstol Juan dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahí está hablando de la restauración. En Apocalipsis 21, en el verso 4, añade lo siguiente, que Dios, aparte de restablecer, ¿no es cierto?, esta creación y llevarla al lugar que Dios la tenía, y a restaurar nuestra relación con Dios, al ser manifestado, ¿no es cierto?, en su gloria, ahora dice que Dios enjugará toda lágrima de nosotros, de los que hemos creído en el Señor, de los que luchamos a diario con nuestra carnalidad contra un mundo perverso, contra un mundo que se opone, ¿no es cierto?, contra el pecado mismo, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Si estas cosas, hermano, no lo hacen dar gloria al Señor, no sé qué podría darle, no sé qué más podría decirle para que usted alabara al Señor. Viene, hermanos queridos, nuestra restauración. Viene, ¿no es cierto?, nuestra restauración gloriosa un día.
Si yo aplicara lo que acabamos de leer, de ver, ¿no es cierto? Esto cambia, como vemos, el mundo material. Ahora tenemos que tener una mirada distinta a lo que hoy día estamos viendo. Esto cambia, hermanos queridos, como vemos, el mundo material. Este mundo que usted ve debería cambiar en nuestra mente, en nuestros corazones. No lo despreciamos como si fuera desechable, pero tampoco lo idolatramos como si fuera eterno en su estado actual. Vivimos con la mirada puesta en la renovación venidera, cuidando la creación como mayordomos, pero con nuestra esperanza puesta finalmente en Dios, que la renueva todas las cosas. Eso está en Apocalipsis 21:5. Eran todas las cosas, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y llegando al último punto, como dije al principio, el gemido de la creación, el dolor con propósito. Porque sabemos, dice, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si me permiten un minutito, hermano, voy a poner una pausa. Continuamos. Dijimos que el gemido de la creación es un dolor con propósito. Eso está en el verso 22 de lo que acabamos de leer en Romanos 8, del 18 al 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Pablo cierra esta sección con una imagen extraordinariamente pastoral. Dolores de parto. Nos dice simplemente que la creación sufre, o en otras palabras, se lamenta o sufre. Dice que gime como una mujer en un trabajo de parto. Está como aquella mujer que está a punto de parir un niño. ¿Por qué es tan significante esta imagen? Porque los dolores de parto son un sufrimiento con un propósito claro y un final glorioso. Una mujer que da a luz sufre intensamente, pero ese dolor no es sin sentido. Apunta hacia el nacimiento de una vida nueva. Jesús mismo usa esta imagen, hermanos queridos. La mujer cuando da a luz, ¿no es cierto? Tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Qué hermosa figura, qué hermosa ejemplo nos da Cristo al Señor. Eso está en Juan capítulo 16, verso 21. Así también, el sufrimiento de la creación y por extensión nuestro propio sufrimiento como creyentes, hermanos queridos, y eso deberíamos tenerlo presente, hermanos queridos, no es un dolor absurdo ni estéril. Es un dolor que anuncia un nacimiento, la consumación final del reino de Dios, la revelación plena de los hijos de Dios, los cielos nuevos y la tierra nueva. La frase que ocupa el apóstol Pablo, gime a una, en griego es sistenasei. Gime junta es un conjunto. Estas dos palabras, gemir a una, es un conjunto. Es decir, los dolores son extremos. Sugiere una creación unida en su gemido. Es decir, la creación gime y nosotros como cristianos deberíamos gemir también por la manifestación de los hijos de Dios. Deberíamos gemir por lo que necesitamos que aparezca, ¿no es cierto? Que es Cristo el Señor en su segunda venida. Desde la estrella hasta los animales, desde los océanos hasta la tierra misma, todo clama al unísono, como una sinfonía de anhelo. Y hasta ahora, dice, hasta este día, hasta este minuto, nos recuerda que este gemido ha continuado desde la caída de Adán hasta el día de hoy. Y continúa mientras predicamos este mensaje. Se haga una aplicación de lo que acabamos de escuchar. Cuando enfrentemos el sufrimiento, hermanos queridos, ya sea de una enfermedad, una pérdida, un desastre natural, o simplemente el peso del envejecimiento y la mortalidad,
Recordemos que no estamos ante una estrategia sin sentido. Estamos junto con toda la creación en medio de dolores de parto que anunciamos una gloriosa venida de Cristo el Señor. Como dice el apóstol Pablo en el versículo siguiente, en el verso 23, nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esto viene en conjunto con lo que dijo Cristo el Señor en Juan capítulo 17. Señor, yo te pido que los guardes del mundo, no son de este mundo, yo te pido que tú los guardes del mal, porque ya no pertenecemos y nuestro espíritu, hermanos queridos, lo que Pablo nos está enseñando es que debería gemir delante de nuestro Dios por nuestra adopción, por la redención de nuestro cuerpo. Deberíamos gemir, hermanos queridos, no solamente por la adopción de nuestros cuerpos, por la redención de nuestra alma, por la exaltación hacia la gloria, sino también por los nuestros, porque están a nuestro alrededor, por nuestros parientes, por nuestros vecinos, por nuestros parientes tanto cercanos como lejanos, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos. Deberíamos gemir que ellos también pudieran alcanzar para la gloria del Señor, ¿no es cierto?, la adopción y la redención de sus propios cuerpos. Hermanos amados, este pasaje nos enseña que el sufrimiento presente, el nuestro y el de la creación entera, no contradice la soberanía ni la bondad de Dios. Al contrario, fíjese que es parte de un plan redentor mucho más grande de lo que solemos imaginar. Dios no solo está salvando almas, está restaurando el cosmos entero y ha atado ese proyecto cósmico a la manifestación gloriosa de sus hijos, de sus hijos. Permítanme, hermanos amados, resumir todo lo que hemos leído, y con esto estamos terminando. La creación anhela ardientemente, hermanos amados, la manifestación de los hijos de Dios. Verso 19. La creación misma fue sujetada a vanidad por causa del pecado, pero en esperanza. La creación será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios por el poder de Dios. La creación gime como un parto, como una mujer en parto, con dolor que apunta hacia un nacimiento glorioso de una nueva creación. Si usted, hermano amado, está pasando por un tiempo de sufrimiento, le digo que esta noche, una enfermedad, una pérdida, una lucha que parece no tener sentido, quiero recordarles lo que dice Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son dignas de ser comparadas, hermanos amados, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Su dolor no es el final de la historia. Es como toda la creación, un dolor de parto que anuncia algo glorioso, hermanos queridos, y entendemos que es el retorno de Cristo. Y para quien todavía no conoce a Cristo, este pasaje es también una invitación. La única manera de participar en esta liberación gloriosa es siendo hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Según Juan 1:12, Romanos 8:14 y 7. Toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. La pregunta que deberíamos hacer esta noche, nosotros, usted y yo, ¿somos esos hijos que esperamos la manifestación gloriosa? Y si aún no lo hacemos, la palabra nos invita a que corramos a hacernos hijos de Dios pleno, total, que tengamos nuestra mirada puesta en las cosas venideras, no en este mundo. Cerramos entonces con las palabras de Apocalipsis 21:5. El que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Esa es, hermanos queridos, nuestra esperanza. Esperemos entonces con el cuello estirado, como toda la creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a orar, hermano, un minutito por esta palabra. Padre bueno, te damos gracias, Dios mío, por este minuto que estuvimos conversando de tu palabra. Dios eterno, Señor, así como la creación, queremos, Dios, también gemimos en nuestro corazón, Dios mío, por
que te manifiestes a nuestras vidas y nosotros también manifestarnos a este mundo con un mensaje restaurador, que un día no muy lejano todo volverá, Dios eterno, al original, a lo que tú tenías, Dios mío, Señor, en tu corazón. Bendice esta palabra en nuestros corazones, bendice esta palabra, Dios mío, en mis hermanos, en mis hermanas que lo están viendo a través de la internet, y que podamos meditar en esta preciosa palabra, que no todo está perdido, que nuestra restauración, Dios mío, está cercana, como dice tu palabra, aquí o vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Dios mío, te bendice esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y te pido, Dios mío, toda esta bondad y misericordia en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos queridos.